espero que sigui la continuació d'aquella xarra tan agradable que hem tingut abans. I ara el que ens ocuparà és el consum de pornografia online i la prevalència dels delictes sexuals i l'educació afectiva sexual com antídot. Jo crec que és un punt important, no? Perquè el consum de pornografia, si això deriva amb algun trastorn, amb alguna cosa, però tenim un antídot, no? Encara que tinguem el verí, doncs sempre podrem fer alguna cosa. I les nostres ponents són la doctora Lovella Iglesias, que és psicòloga clínica, professora associada d'aquesta universitat, i la doctora Forner.net, psicòloga clínica, membre de la unitat d'atenció a les violències cap a la infància i adolescència i també a l'hospital, vaja, això ho està duent a terme, a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Com ja saben, les ponents tenen mitja hora per exposar cada una i després farem el mateix sistema que abans i després obrirem el torn de paraules. Així doncs, a part de donar les gràcies, com sempre es fa, als organitzadors per poder estar aquí, dono sobretot també les gràcies al públic, a vosaltres, per assistir, perquè és que sense vosaltres no estaríem aquí. Estaríem buits, vaja, tampoc no seria tan interessant. Per tant, doncs, ja la paraula a la professora Lovella Iglesias. Hola, buenos días. Me uno a los agradecimientos de la moderadora de la mesa, tanto a los organizadores como a los asistentes aquí presentes, y espero que los que me conocéis ya sabéis que hablo rápido y mucho. O sea, que esta media hora no sea infernal para vosotros, sino que sea de lo más placentera. ¿Qué tocaremos hoy? Hablaremos de adolescencia y sexualidad, las características de Internet, la fantasía sexual, que algo se ha nombrado en la mesa anterior y que yo estaba pensando hoy, se relaciona con lo mío y la pornografía, las características y datos sobre pornografía y adolescencia, el consumo de pornografía, que no es la causa única de la violencia sexual, pero que puede allanar el terreno, y algunas pautas, pero que luego mi compañera Mireia abordará en profundidad en torno a qué podemos hacer. Últimamente hemos visto noticias de este estilo. La Fiscalía Andaluza alerta del aumento de los delitos sexuales cometidos por menores, fruto del consumo de pornografía. O Fiscalía de Menores de Galicia, el primer contacto de pornografía comienza a los 8 años y a los 14 es generalizado. O la Fiscalía registra un 32% más de delitos sexuales cometidos por menores en Barcelona. Por tanto, tenemos unos datos, tenemos unas noticias que nos alarman, que nos cuestionan. También hace poco salió el documental este de TV3, ¿no?, de Generación Porno, que también nos ponía ahí en alerta y de repente como que todas las familias han enterado que sus hijos consumen pornografía. Entonces, vamos a ver si tiene alguna relación o no, si es causa directa o no de la violencia sexual que pueden cometer los adolescentes. Primero, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa anterior, del desarrollo inmaduro del prefrontal y del sistema límbico, y específicamente de la conexión entre ambos durante la adolescencia. Y simplemente recordar que la sexualidad es el resultado de un complejo proceso evolutivo permanente, siendo la adolescencia una de las etapas en las que se consolida la identidad sexual que se ha construido desde la infancia, y que por lo tanto ese proceso tiene como meta y reto la integración placentera de factores cognitivos, emocionales y sociales. Y que, obviamente, como proceso en sí mismo, individual, pero también psicosocial, no está exento de las influencias externas, que son muy diversas, entre ellas Internet y la nueva pornografía. Recuerdo simplemente, los que habéis estado conmigo en las aulas sabéis que existen o emergen dos procesos básicos durante la adolescencia que son claves en esto de la pornografía. El primero es la socialización entre iguales y el segundo es el desarrollo de actitudes y conductas vinculadas a la sexualidad. Estos dos fenómenos que se dan durante la adolescencia son los que nos modularán este consumo y estos posibles delitos sexuales. Pero aquí Farina nos advierte y nos dice, cuidado, porque aquí la variable género resulta una variable moduladora de estos dos fenómenos. Es decir, la variable género interfiere en cómo nos socializamos entre iguales y cómo desarrollamos o qué tipo de actitudes y conductas vinculadas a la sexualidad tendremos hombres y mujeres. ¿Qué características tiene el ciberespacio? Aquí os pongo las características que define Schuller en el año 2004, pero que a día de hoy están muy presentes. En primer lugar, evidente, ¿no?, ese anonimato, esa invisibilidad que nos permite, de alguna manera, desinhibirnos y que son la base de este efecto que describe este autor como el efecto de la desinhibición. Porque como no somos vistos, como nos percibimos desde
una total seguridad, pues nos damos nos permitimos ese lujo de romper ciertas barreras que en el espacio físico no serían tan fáciles de romper. Pero además, esa ruptura de esa desinhibición en la conducta también viene modulada por el hecho de lo que aquí se describe como la sincronía. Es decir, yo puedo enviar un mensaje y que la respuesta, la consecuencia de ese mensaje no sea inmediato. No es lo mismo que yo en el espacio físico te insulte, donde yo veré la reacción inmediata cara a cara de si yo te insulto, que si lo hago por Internet. Si lo hago por Internet, esto se desplaza en el tiempo y, por lo tanto, se reduce la capacidad de que yo tenga una reacción de lo que yo mismamente he provocado. Por lo tanto, esa sincronía reduce nuestra capacidad empática. No empatizamos con las consecuencias de nuestras conductas. Pero, además, esa distancia que nos genera de los demás también nos permite identificarnos, y aquí entramos en este concepto de introyección solipsíquica que nos dice el autor. Podemos identificarnos con personajes dentro del ciberespacio que nos alejen de nosotros mismos, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo estar mirando un material pornográfico donde yo me identifique con uno de los actores allí y yo piense que soy una de esos actores mientras lo voy visualizando. Pero además, no solo me puedo identificar, sino que además, por la siguiente característica, la imaginación disociativa, puedo despegarme de mi yo físico y, por lo tanto, pensar que yo soy capaz de hacer eso, ¿sí? Eso que estoy viendo y con lo que me estoy identificando, diferente de lo que haría en el espacio físico. Y por último, la percepción de la minimización de la autoridad, la no presencia de una autoridad, de un sistema que de alguna forma controle mi conducta a través de Internet. Por lo tanto, todas estas características promueven, facilitan, favorecen la desinhibición de la conducta en Internet. Por lo tanto, a día de hoy, que sabemos que la mayor, por no decir casi toda, la pornografía que se consume es a través de Internet. Antes alguien se quería consumir pornografía, o bien le tenía que pedir la revista a su hermano mayor, o a su padre, o tenía que ir a un sitio a pedirla, y por lo tanto tenía que hacer acto de presencia y la gente sabía que estaba consumiendo. Eso a día de hoy ya no es necesario. Por lo tanto, esa desinhibición favorece los consumos que tenemos. Pero claro, antes se ha hablado de fantasía sexual. ¿Qué entendemos por fantasía sexual y qué relación tiene con la pornografía? Aquí os pongo la definición de mi apreciado compañero, el doctor Sergio Mora, que la define de la siguiente manera. Conjunto de imágenes mentales que resultan eróticas y sexualmente excitantes, que se sintetizan para formar una historia unificada, pudiendo llegar a ser sustituta de la conducta y o reparar el camino para el desarrollo de la conducta futura. Es decir, podríamos resumirlo en dos palabras. Es imaginación para la acción. ¿Sí? El nivel de profundidad, la cantidad de fantasías sexuales depende del nivel de creatividad personal, depende de los rasgos de personalidad, depende del estilo cognitivo y de las experiencias previas. Y aquí ponemos principalmente de qué, de la práctica sexual, pero también del consumo de pornografía. Y aquí es donde empieza a relacionarse la fantasía y el consumo. ¿Qué entendemos por pornografía? El consumo de material sexual que promueve la excitación sexual. Por lo tanto, ¿por qué consumen pornografía los adolescentes? Y aquí os hago os recojo las motivaciones expresadas por los propios adolescentes, hombres y mujeres, en el último estudio de Save the Children del año 2020, que a todo el mundo recomiendo consultar. Y decían que estos adolescentes señalaban, pues, obviamente, por lo que estamos diciendo ahora, el placer sexual, porque facilita la excitación, el orgasmo, la curiosidad, el aprendizaje, la búsqueda de referentes. Es decir, yo tengo un tipo de interés sexual que a priori no encuentro un referente en el espacio físico, lo busco en la pornografía. O también por el efecto de pertenencia al grupo. Y esto vincula con lo que los anteriores compañeros estaban comentando respecto a la importancia de la vinculación grupal por parte de los adolescentes, ¿no? Por lo tanto, el consumo de pornografía también influye en esa sensación de pertenencia al grupo. ¿Qué sabemos de la fantasía y qué relación cómo explicamos esa relación con el consumo, ¿no? Sabemos que la fantasía sexual es esa idea, ¿no? Esa ideas sexualmente excitantes que se estimulan con la masturbación y que se refuerzan con el orgasmo. Esas ideas mentales que yo tengo y que me pueden servir para la conducta, llega a un punto que las pienso tanto que se saturan, ¿sí? Y que por lo tanto esas ideas internas que yo tengo respecto a fantasía sexual ya no puedo pensar más sobre ellas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es incorporar nuevo material para que esa fantasía se me modifique. Eso es lo que en el modelo de G o en autores como Money, por ejemplo, le han llamado el acting out.
¿sí? ¿Qué es el acting out? Es esa pequeña aproximación a la consecución de esa fantasía, pero es una aproximación conductual, ¿sí? Yo me aproximo a ello, es decir, si yo estoy, vamos a poner el caso de una fantasía sexual pedófila, muy desarrollada y con mucho contenido, ¿sí? Si esa fantasía sexual se satura en cuanto que ya no puede ser más pensada y que ya no cumple, no os he explicado aquí la función de la fantasía, pero una de ellas es la regulación emocional, ya no cumple esa regulación emocional, tengo que hacer una aproximación. Esa aproximación puede ser sentarme en la puerta de un colegio a ver cómo salen los niños. Esa aproximación no tiene por qué ser delictiva, simplemente es una aproximación distinta al hecho de pensarlo. Y esa información que yo recabo del espacio físico me nutre nuevamente esa fantasía que yo tengo. Por lo tanto, la siguiente fantasía sexual, la que tenemos aquí, es una nueva fantasía enriquecida, profundizada, para que sea nuevamente sexualmente excitante. Por lo tanto, en palabras de Moni, podríamos decir que lo que se amplía es el love map de esa persona, ¿sí? Lo que va es incorporando esa información del espacio físico. Cuando esa fantasía se sigue pensando, llegará a un punto donde puede volverse a saturar. Y entonces aquí puede haber un nuevo acting out o ya en función. Y un poco esto nos podría venir a explicar lo que antes hablaba Xavi de la escalada de violencia, ¿no? Ya puedo decir, no, ahora ya quiero tener contacto sexual con un menor, por ejemplo, ¿no? O con un igual, ¿sí? Entonces, en todo esto, pero Inés, ¿esto qué tiene que ver con la pornografía? Bien, pues como os pongo aquí, el acceso voluntario a pornografía puede ser un acting out, ¿sí? Es decir, yo tengo una fantasía sexual que me interesa, pues, tener relaciones sexuales con mis iguales, pero eso de momento no lo consigo. Entonces, ¿qué hago? Accedo a la pornografía como forma de enriquecer esa fantasía, ¿sí? Esa fantasía vuelve a saturarse, vuelvo a consumir material de pornografía. Aquí os hago una consulta, os hago una reflexión. Anteriormente, a la era de Internet, el consumo de pornografía era mediante revistas. Era muy fácil que se saturara rápidamente y que, por lo tanto, nos viéramos obligados a intentar tener una pareja sexual. Pero a día de hoy, con Internet y con las características que tiene la pornografía en Internet, la saturación de esas fantasías es compleja, es difícil. Y lo que podemos es especificarlas, profundizarlas cada vez más. Entonces, podemos decir que la pornografía puede formar parte de un proceso voluntario de la persona de ampliar esa fantasía sexual. Sin embargo, sabemos que en el caso de los adolescentes pueden acceder a pornografía, sobre todo en las primeras edades, cuando ya no estamos hablando de adolescentes, sino preadolescentes o niños, niñas entre 8, 9, 10 años, que acceden a esa pornografía como un proceso totalmente involuntario, simplemente porque lo han visto, porque les ha saltado en Internet, porque en un seguido de vídeos les ha aparecido. Por lo tanto, no hay una fantasía sexual previa que module esa conducta de búsqueda de pornografía, sino que simplemente se observa. Y simplemente se observa y por la curiosidad que comentábamos antes, quiero volver a mirar porque quiero ver qué pasa ahí, cómo funcionan esos cuerpos, qué están haciendo, cuáles son esas conductas. Mientras tanto, yo, adolescente, voy creciendo, voy evolucionando y mis intereses sexuales empiezan a despertarse, pero de repente he tenido acceso a un material del cual no había un interés, pero lo han tenido previamente ese interés. Y cuando emerge ese interés, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo está ese interés? ¿Está mediado? ¿Por qué? Por lo que hemos visto previamente. Por lo tanto, aquí tenemos que una vez se configura esa fantasía sexual, entonces ya podemos tener un proceso voluntario en la búsqueda de pornografía que ya sigue mucho más específico que lo que estábamos hablando anteriormente. Pero, ¿cómo es esta pornografía? Os avanzaba alguna de las características. Primero de todo, a nivel de la pornografía que tenemos en Internet ha aumentado muchísimo la calidad de imagen. ¿Esto qué implica? Implica una mejor, lo que se llama sense of presence, la sensación de presencia, de estar ahí, ¿sí? Esta identificación, esta introyección que podemos hacer es mucho más potente por el sonido, por la imagen, ¿sí? Por lo tanto puedo identificarme. Pero, como decíamos, las características de Internet hacen que me despegue de mi presencialidad, de mi espacio físico y me conecte con lo que estoy viendo. Y por lo tanto también al despegarme del espacio físico, al despegarme también de las reacciones reales que mi conducta puede generar, me despego de la capacidad de empatizar con mis conductas. Sabemos que esa nueva pornografía, y diferentes autores así lo señalan, pone la masculinidad y el deseo masculino en el centro. Por lo tanto, esto implica una desigualdad en términos de género. Además, es una pornografía que es económica, que incluso la mayoría es gratis. Bueno, no diría la mayoría porque no lo sé en términos concretos, pero
que podemos acceder a pornografía de forma gratis y que emergen en plataformas o de redes de acceso gratuito, Twitter, bueno, ahora se llama X, pero Instagram. Y por último, la cuestión de la ilimitada. ¿Ilimitada en cuanto a qué? En cuanto a frecuencia de uso, porque lo puedo ver cuando quiero. En cualquier momento puedo conectarme y ver esa pornografía. Y la cantidad, lo que decíamos antes, ese material nuevo. Constantemente hay material nuevo, constantemente hay material con el que enriquecer esa fantasía. Y además es fácilmente accesible para todas las edades y en cualquier tipo de dispositivo. Por lo tanto, eso hace que aumenten las posibilidades de procesos involuntarios de acceso a esa nueva pornografía. Específicamente en cuanto a contenido, que se han descrito a nivel de algunos estudios, pues se han descrito prácticas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, una descontextualización de la sexualidad. ¿Qué significa eso? Pues que la sexualidad se representa como el hecho del propio coito, de la propia acción, sin que haya un interés en qué pasa antes y qué pasa después, ¿no? Como si la sexualidad, ¡pum!, se diera en un momento y ya está. En segundo lugar, el tema de la inmediatez del deseo, ¿no? De la práctica sexual, así como del placer. De repente llega un pizzero y de repente quiero tener relaciones sexuales con ese pizzero que acaba de llegar a mi casa, ¿no? Como si el hecho de conocer a alguien, el hecho de que haya un contexto previo, no fuera importante a todo eso. Se simplifican las relaciones interpersonales y además hay una vinculación con nuevas modalidades de prostitución, validando el hecho de pues, vender esas prácticas sexuales, obtener dinero. Y, por último, que el consentimiento, pues, obviamente no es relevante, ni se pregunta, ni se le espera, ni nada por el estilo. En otros estudios más recientes, el material pornográfico actual representa la desigualdad entre hombres y mujeres, representa la violencia de género, por ejemplo, sometiendo a las mujeres a trato vejatorio, no tiene en cuenta ni el consentimiento ni tampoco el deseo sexual. Por lo tanto, lo que sí sabemos también es que el consumo no se ha detenido y la oferta y la demanda de pornografía van en aumento. ¿Quiénes acceden? Sabemos, aquí os presento el estudio de Gasol y de Bruch, que recogían un análisis de otros estudios y encuentran que, en general, los estudios marcan entre un 7 y un 59% de los y las adolescentes acceden y consumen pornografía infantil. El primer acceso, como ya apuntaba la Fiscalía, está alrededor de los 8 años y el consumo generalizado entre los 13 y los 14 años. El consumo va en función de la edad y varía en función del estudio, porque aquí tenemos lo del consumo voluntario, el involuntario, etc. Y el tipo de consumo, como decíamos, puede ser individual, pero también grupal. El consumo implica intención y frecuencia. No es habitual el consumo en sí mismo, entendido como esa intencionalidad y esa frecuencia antes de los 11 años. Es poco frecuente. Y a medida que aumenta la edad, también lo hace el consumo. ¿Por qué consumen? ¿Qué dicen ellos? Aquí os resumo las ideas que para mí son más importantes de este estudio de Save the Children. El 62,2% están de acuerdo en que la pornografía es un buen método para estimularse en solitario. De hecho, decían, si tienes pareja, no puedes consumir pornografía, porque si consumes pornografía y tienes pareja, eres un poco pervertido. Eso en palabras de adolescentes. En los grupos de discusión, por lo tanto, la pornografía sustituye al sexo real. ¿Pero qué dicen ellos? ¿Por qué consumen? Pues porque los chicos expresan que ven pornografía para cubrir sus, literalmente, necesidades instintivas. Y las chicas como método para aprender lo que se espera de ellas, desde gestos, posturas, cuerpos, etc., ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que se están reforzando los estereotipos de género y las falsas creencias sobre la sexualidad. Entre ellas, el hecho de que la sexualidad masculina es una cuestión impulsiva, que no puede frenarse de ninguna de las maneras. ¿Y cómo impacta esto en los adolescentes? Mirad, os recojo aquí también una frase que para mí es demoledora en cuanto en este estudio de Save the Children, que dice, le preguntaron a los chavales y uno dijo, pues influye muchísimo. Aunque no quieras que influya, sí que influye. Y eso es lo peor, porque después pueden gustarte cosas que moralmente pueden no gustarte nada, pero te siguen poniendo. Es como que aunque tú no quieras, pues te ponen. Efectivamente, lo que está describiendo aquí este menor es un proceso de asociación. Simplemente he visto un material con el que me he estimulado sexualmente y que, por lo tanto, ese material que en principio era neutro o incluso de tipo negativo, porque para él es moralmente raro, moralmente malo, pues de repente se convierte en algo que me resulta atractivo, porque lo he reforzado a través de la masturbación. Y aquí tenemos afectaciones de tipo personales, como pues, bueno, que ser la primera fuente de educación sexual, la amplificación de los estereotipos de género. Aquí diferentes estudios han ido recogiendo esto que tenéis aquí. Simplemente marco el tema de lo que tenéis aquí a nivel... Fijaos, la afectación del consumo es a nivel
personal, pero interpersonal y social. Y en lo interpersonal y social, que es lo que nos implica o lo que se relaciona con las violencias sexuales, tenemos la ritualización de las relaciones sexuales. ¿Eso qué significa? Es el hecho de que las relaciones sexuales las pensamos en esquemas, ¿sí? Y esos esquemas son, en la pornografía, tremendamente rígidos, porque siguen un esquema audiovisual. Y por lo tanto, si yo entiendo que eso es como es una relación sexual, mis propias relaciones sexuales se ritualizarán bajo ese esquema. Y por lo tanto, dejaré de explorar, dejaré de escuchar al otro, dejaré de preocuparme por cómo es el otro y cómo estoy yo para seguir un esquema, un patrón. ¿Pero qué sabemos también? Pues que, como decíamos al principio, variable género modula el significado de lo sexual. Por lo tanto, no impacta igual la pornografía en hombres que en mujeres. Y específicamente en hombres, lo que se ha visto es que, claro, la sexualidad es un terreno para reafirmar la masculinidad. Y esto ya nos decían Favaro y obviamente de Miguel, ¿no? Y nos dicen, el hombre debe demostrar frente a él y frente al grupo de iguales, como decía en la ponencia anterior a nivel de violencias sexuales grupales, que es un hombre de verdad. ¿Y cómo lo hace? Compartiendo hitos sexuales, compartiendo pornografía o viéndola en grupo. Por lo tanto, aquí Ballester nos apunta, y su equipo, que el impacto de la pornografía es superior en hombres, modificando esquemas perceptivos y hábitos de los grupos en grandes consumidores. Es decir, esos patrones, esos esquemas con los que yo desarrollaré mi sexualidad también están alterados. Pero entonces, ¿quiénes consumen agredirán sexualmente? Mirad, antes se ha hecho una pregunta de ¿qué sabemos de las mujeres? Aquí os traigo los datos más actualizados del INE en mujeres condenadas por delitos sexuales, ¿de acuerdo? Y estas son las que tenemos en 2000, pero menores de edad, específicamente, entre 14 y 17 años. 1, 6, 8, 5, 14 y 15, hasta el año 2022. Y en esas franjas, aquí tenemos, más desarrollado, más en profundidad, los varones, que fueron penados por delitos sexuales cometidos por menores de edad. Os he cogido, específicamente, hecho cálculos con el año 2019, ¿vale? Y ahora veréis por qué, porque tengo datos de consumo en el año de 2019. Vemos que a nivel poblacional, en el año 2019, menores de 14 años, eran 250.630 menores de hombres de 14 años, de los cuales 110 cometieron un delito sexual. Esto implica que el 0,04%. Es decir, aquí estamos hablando de violencias sexuales y que el fenómeno que tienen las violencias sexuales es sumamente relevante, sobre todo por el impacto que tienen las víctimas y en lo social, ¿vale? Pero estamos hablando de un delito que tiene estas magnitudes. Entonces, como veis aquí, hice la comparativa con las diferentes edades y más o menos siempre nos ubicamos en lo mismo, 0,04, 0,03% de delito. ¿Qué sabemos del consumo respecto a esto? Obviamente todo esto es una aproximación, Estos son datos secundarios, esto tiene ciertas limitaciones a nivel metodológico. Los que me conocéis, que soy fan de la metodología, sabéis que esto tiene algunas limitaciones. Pues sabemos, como dije al principio, que entre el 7 y el 59% de los y las adolescentes consumen. Pero específicamente, ¿qué sabemos de los hombres en el 2019? Que el 12,8% de los hombres entre 15 y 19 años consumían pornografía casi todos los días, según el estudio de Injuve del 2019. La población de jóvenes de ese año era la que tenéis aquí, 729.000. Por lo tanto, tenemos que más o menos el 93.000 consumían pornografía diariamente. De esos que consumían diariamente, 298 fueron penados por delitos sexuales. Suponiendo que todos los que consumían que todos los penados consumían diariamente, el 0,32% de los adolescentes hombres que consumen pornografía fueron condenados por delitos de violencia sexual. Y esto alguien debe estar pensando, pues entonces nos preocupamos. Ojo, que yo aquí os he traído datos de los que han sido penados, que sabemos que la violencia sexual es un iceberg, que sabemos que los que llegan a conocimiento policial, los que además inician un procedimiento penal y los que al final acaban recibiendo una condena, son unos determinados, ¿de acuerdo? Que nadie se salga de aquí pensando, pues nada, nos vamos y ya está. Cierra, acaba ya. No, me queda un rato todavía. Es importante entender qué entendemos por causa y efecto cuando hablamos. La pornografía es la causa de las violencias sexuales. Bueno, esa causa no se ha podido demostrar. Porque para que sea causal, científicamente, tiene que ser que A causa B, pero si A no está, B tampoco. Entonces, en el consumo sería, si siempre consumo pornografía, siempre hay una agresión sexual.
siempre que no consumo pornografía, siempre no hay agresión sexual. Sin embargo, ¿qué pasa con los estudios académicos que han intentado probar esto? Pues que hay una heterogeneidad en los resultados y que algunos estudios no han logrado demostrar una asociación fuerte, otros la han demostrado parcialmente y otros significativamente. Por lo tanto, aquí la ciencia ya empieza con algunas dudas. Pero ¿en qué sí estamos como más de acuerdo? ¿En qué hay apoyo científico? Pues bien, que en los que, por ejemplo, Save the Children encontró una relación entre aquellos que veían pornografía más a menudo, a pesar de que en general los adolescentes prefieren una pornografía donde no haya desigualdades de género, aquellos que la consumían de forma más frecuente preferían los vídeos donde había jerarquías de poder explícito. ¿Qué pasa? Y por lo tanto se normalizaban prácticas que superaban el marco de las relaciones igualitarias consentidas y placenteras. Los hombres jóvenes se demostró que hay una desensibilización hacia los contenidos violentos cuanto más pornografía consumen y a sus efectos y tienen unos efectos nocivos en sus creencias. Si lo pongo en términos de lo que se hablaba antes, efectos en las distorsiones cognitivas que tienen, tanto respecto a la sexualidad como hacia las mujeres. Mayores dificultades para diferenciar, y esto lo señala Save the Children, las propias prácticas de las prácticas observadas. Cuanto más pornografía consumían, ya no sabían qué habían consumido y qué habían hecho. ¿Sí? Había un solapamiento. Y en las mujeres jóvenes, ojo, que aquí los estudios tienen muestras mixtas, es difícil encontrar estudios solo de mujeres. El consumo de material violento se relacionaba con entornos familiares más violentos. Y aquí estos autores decían, ¿no será que de alguna forma estos jóvenes validan sus deseos preexistentes de origen traumático a través de esas visualizaciones? Pues no sabemos muy bien, pero estamos aquí intentando clarificar todo esto a nivel académico. Por lo tanto, no podemos afirmar de forma rotunda que el consumo de pornografía sea la causa de las violencias sexuales entre adolescentes, pero sí que allanan el camino. ¿Y lo allanan cuando el deseo, ¿no? Cuando se conforma o se articula el deseo sexual en torno a lo que se ve, aunque sea violento y desigual? Cuando se cree que el consentimiento, los deseos y las preferencias propias o los del resto no deben ser tenidos en consideración. Y cuando se piensa que todo esto está bien y que es normal, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos legitimando las creencias que nos permiten, que nos avalan, que nos desinhiben en la conducta sexual violenta, ¿sí? Y esto, como decía mi compañera antes, Rosa, también vendrá modulado por variables personales, como son pues, los intereses sexuales desviados, como son la antisocialidad, etc. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya sé que mi compañera Mireia entrará más en profundidad. Aquí, por ejemplo, os traigo una propuesta. Protección de datos estudia restringir el acceso al porno de menores, ¿no? Pidiendo la certificación, ¿no? Certifica que eres tú y que eres mayor de edad y entonces podrás ver pornografía. Como si los jóvenes no fueran mucho más avanzados que todos nosotros en acceder a cualquier tipo de contenido online y saltarse todo tipo de barreras, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo propongo? Yo propongo trabajar desde la ética y aquí me apropio un poquito de la frase que aprendí de Begoña Román, profesora de esta Universidad de Filosofía, que dice que no todo vale, ni todo vale lo mismo, porque lo importante es promover en la adolescencia una reflexión crítico-racional sobre lo moral, es decir, ¿por qué debo o por qué no debo hacer las cosas? Y aquí, específicamente, guiar esos entornos reflexivos para la configuración de una sexualidad adolescente, me baso en el autor Jaume Funes, en esta publicación de Aprendre-se i estimar en llibertat, donde nos resume lo siguiente, ¿no? Donde nos resume el intentar trabajar con los adolescentes que no existe ninguna felicidad detrás de la necesidad de dominar a otra persona, que básicamente es lo que pretende la violencia sexual, que no existe ninguna felicidad en la infelicidad del otro, que no es necesario aceptar ninguna imposición de nadie solo para intentar que continúe a nuestro lado y que la sexualidad es siempre diversidad y es siempre libertad. Por tanto, como conclusiones, atender a la pornografía consumida por los y las adolescentes nos ayuda a mejorar, en parte, a la comprensión y prevención de las violencias sexuales perpetuadas y sufridas entre iguales, pero también a promover programas de intervención con objetivos realistas, es decir, modificar mitos y falsas creencias respecto a la sexualidad y la violencia sexual, promover la reeducación en cuanto a la presión social interiorizada para cumplir ciertas demandas irreales de la pornografía, facilitar el abandono de esquemas sexuales violentos o promocionar una sexualidad diversa, libre, amplia y libre de prejuicios morales. Pero no me puedo ir de aquí sin recordar que si bien, según mis cálculos aproximados de persona que le gustan mucho los sexes, el 0,32% de los que consumen pornografía pueden llegar a tener un delito de
de violencia sexual. Recordar que los 3 metaanálisis que tenemos a día de hoy más importantes a nivel internacional, de los cuales uno ha sido llevado a cabo por la Universidad de Barcelona, nos señalan que la infancia y la adolescencia son principalmente víctimas de violencia sexual, de los cuales aproximadamente en prevalencia el 20% de las niñas y el 10% de los niños. Por lo tanto, si bien tenemos que atender a las violencias sexuales que entre iguales se dan, también tenemos que comprenderlos de este macro, de esta macro situación de posibles situaciones de victimización. Muchas gracias. Doncs, Inés, moltes gràcies per la teva intervenció. La veritat és que continuem al mateix nivell i jo només de moment em quedo amb una frase que crec que és aplicable a tots els àmbits i que s'haurà d'anar imposant cada vegada més, que és treballar des de l'ètica. Bé, amb aquesta última reflexió dono també la paraula ara a la professora Forner Antonet. Hola, bon dia, moltes gràcies a tots i totes per estar avui en aquesta jornada. Volia donar les gràcies als organitzadors, en primer lloc de la jornada, perquè em fa especial il·lusió estar aquí a la Facultat de Dret realitzant una xerrada d'educació afectivosexual. Per què? Perquè realment les violències vers la infància i l'adolescència sabem que s'han d'abordar i treballar des d'un punt de vista multidisciplinar i interdepartamental. I moltes vegades la percepció, la sensació és que a vegades la justícia i la salut, l'àmbit en el qual treballo, queden una mica distanciats. Per tant, estic molt contenta de poder fer aquest intercanvi una mica de visions i d'aproximacions. Volia comentar que jo soc psicòloga clínica, treballo a la unitat d'atenció a les violències vers la infància i l'adolescència, que és l'equip EMMA de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Som un equip que fa 3 anys que està en funcionament i que atenem a tots els nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual de la ciutat de Barcelona. Realment, com us podeu imaginar, actualment hi ha una gran demanda d'atenció i el que fem és una atenció multidisciplinar on a nivell de la psicologia clínica fem un tractament per ajudar aquests nens, aquestes nenes, aquests adolescents i les famílies cuidadores que els acompanyen a recuperar-se de la situació de violència sexual i poder-se recuperar de possibles seqüeles que puguin tenir d'aquesta situació, especialment simptomatologia depressiva, ansiosa, estrès posttraumàtic, conductes autolesives, ideació suïcida. No entraré molt perquè en aquesta part ho ampliarà la meva companya aquesta tarda. Llavors, una mica avui la meva xerrada no es centra en el tractament, sinó que es centra una mica en aquest antídot que comentàvem de com prevenir les situacions de violència sexual i parlar i ampliar una mica en relació a com treballar o com treballem el que és l'educació afectivosexual. Hem de pensar que l'educació afectivosexual s'ha de treballar des de tots els entorns. No és una tasca de l'escola únicament, no és una tasca de les famílies únicament, és una tasca de la societat en què hem de poder ser capaços de parlar de l'afectivitat, de la sexualitat, de les relacions i hem de poder desmitificar molts d'aquests mites que ara ens explicava la Inés, que també, per exemple, es reprodueixen en el contingut pornogràfic o en altres tipus de contingut. Llavors, si entrem ja en l'educació afectivosexual, l'educació afectivosexual s'educa. L'educació afectivosexual no l'aprèn ningú sense una educació externa, és a dir, és igual que eduquem altres dimensions de la persona, l'educació afectivosexual també s'ha d'educar. I, de fet, l'educació afectivosexual és un dret sexual que està recollit per diferents convencions dels nens, nenes i adolescents. És un dret sexual que ells tenen i que, a més, el que s'ha vist, per exemple, a la UNESCO el 2018, el que diu és que donar aquesta educació afectivosexual millora a prevenir i reduir la violència
i la discriminació de gènere. Per tant, fixem-nos que és realment un element important. Quan parlem d'educació afectivosexual fem servir aquestes paraules perquè l'educació afectivosexual ja comença en la infància i comença amb l'afectivitat, comença amb les carícies, amb el primer contacte que pot tenir un nadó amb les seves figures cuidadores. Inicia amb l'afectivitat i a poc, a mesura que anem creixent, s'anirà desenvolupant el que seria la sexualitat. Per què ens costa tant abordar aquest tema? Per què ens costa tant abordar l'educació afectivosexual? Doncs probablement perquè molts de nosaltres també partim de certes reticències, partim de certs patrons, de certs aprenentatges que per poder acompanyar els nens, les nenes i els adolescents probablement és necessari que fem una revisió crítica a nivell personal també, dels nostres aprenentatges, de les nostres vivències, i això a vegades no és fàcil i genera reticències. Com treballem nosaltres amb els nens, les nenes, els adolescents i ajudem altres professionals en els entorns educatius, en els entorns d'oci, de lleure, a treballar aquesta educació afectivosexual? Doncs aquí us he posat algunes pinzellades d'alguns dels elements més importants. Un és que un dels punts principals és no forçar mai els nens i les nenes a donar mostres d'afecte. Això que ens passava, jo no sé si us ha passat alguna vegada, però de més petits que ens deien escolta, fes un petó a l'àvia, que ha vingut ara a veure't, i com a nen o com a nena potser no volies fer-li un petó a l'avi o a l'àvia o a un altre conegut. És molt important que no forcem els nens i les nenes a donar aquestes mostres d'afecte. Per què? Perquè els nens i les nenes tenen una important consciència a nivell sensorial. És a dir, moltes vegades un nen o una nena no podrà verbalitzar, un nen petit, una situació d'abús. Li serà difícil o requerirà de temps, però en canvi sí que un nen o una nena identifica si aquella conducta d'aquella persona adulta el fa sentir bé o el fa sentir malament. Si aquell petó, aquella abraçada que em fa aquella persona em resulta desagradable. Per què? Perquè tenen aquesta important consciència a nivell sensorial. Quan nosaltres els obliguem a donar mostres d'afecte, no estem respectant aquests límits que són propis i que els ajuden de cara a la protecció. Per tant, us he posat com alguns contes, alguns llibres, alguns materials amb els quals ho treballem, i després una mica amb aquest missatge d'ajudar els nens i les nenes a sentir sí, sentir no, i a respectar aquest espai, aquesta consciència que els ajuda a protegir-se. Altres elements que són molt importants de treballar amb els nens i les nenes és que coneguin les diferents parts del cos, que les puguin denominar, per tant, que igual que poden dir ulls, nas, boca, puguin parlar dels pits, del cul, del penis, de la vulva, i que per tant no sigui un tabú parlar de les parts íntimes del cos, perquè si jo percebo que és un tabú, si em passa alguna situació, percebré que no en puc parlar amb els adults del meu voltant. També que facin servir noms concrets, i ho he fet expressament, de verbalitzar les parts íntimes del cos, perquè moltes vegades ens és difícil, i realment a la consulta ens trobem moltes situacions en què les mares, els pares parlen de la patata, el pirulo. Ho dic expressament perquè realment quan ho diem de forma verbal ens fa gràcia, però aquesta és una realitat. Quan nosaltres fem servir aquests eufemismes per referir-nos a les parts íntimes del cos, el que els estem transmetent als nens i les nenes és que d'aquestes parts del cos no se'n pot parlar. I si els passa alguna cosa, els costarà més apropar-se a nosaltres i comunicar-ho. Així mateix ens ha passat alguna altra vegada alguna mare i alguna nena que tenien un nom concret per referir-se, per exemple, a la vulva, i era un nom que només coneixien elles dues. I per tant, quan aquesta nena va demanar ajuda, les persones del seu voltant no sabien a què s'estava referint. Per tant, fixem-nos que és important això, que els nens i les nenes puguin denominar concretament totes les parts del cos, que sàpiguen quines són les parts íntimes del cos i que aquestes parts íntimes del cos jo no les puc tocar dels altres i ells tampoc poden tocar aquelles parts íntimes meves. Per tant, aquí us he posat també alguns llibres que fem servir per treballar, i això és un material que ens va fer una pacient, és una adolescent, i és una adolescent que havia viscut una situació de violència sexual en la infància, i em va dir, Mireia, m'agradaria poder-te fer un petit pòster perquè quan vinguin els nens o les nenes tinguin algun material pràctic que penso que a mi m'hagués servit quan era més petita, i el tenim allà a la consulta i també us el volia compartir.
Altres coses que hem de treballar, ajudar els nens i a les nenes a diferenciar el que són els secrets bons dels secrets dolents. Per què? Perquè moltes vegades l'agressor fa servir la manipulació mitjançant l'engany, mitjançant el secret, no ho diguis a ningú que això és un secret entre tu i jo, fa servir-ho com una forma de manipulació i de mantenir la situació de violència. Llavors els hem d'ensenyar als nens i les nenes moltes vegades fins i tot a no parlar de secrets, si és possible, però hi ha edats en què és una mica complicat no parlar de secrets. A vegades es pot parlar més de sorpreses, que sempre tindran un component positiu i no tant de secrets, però una mica de diferenciar el que són els secrets bons dels secrets dolents. Els secrets dolents són aquells que quan algú me l'explica em preocupo, em quedo amb malestar, em posen nerviosa, no? Aquests secrets, si em passen, és important que busqui una persona de referència del meu voltant i que li pugui comunicar. En canvi, els secrets bons, no? Doncs seria que... Ui, perdoneu, seria que... Us he espantat. Era per si no estàveu atents. Els secrets bons són aquells que quan me'ls expliquen em fan sentir feliç, no? Doncs no sé, que la meva mare em digui no li diguis res al teu pare, no? Però li farem una festa sorpresa d'aniversari, doncs això és un secret que em fa sentir contenta, que em fa sentir content i per tant el puc mantenir. Ajudar-los una mica a diferenciar això, secrets bons i dolents, i a quines persones poden acudir si tenen un secret que els està generant aquesta preocupació o aquest malestar. Us he posat alguns llibres també i una cançó que fem servir a vegades. També és molt important ajudar els nens i les nenes a saber que ells tenen drets. I drets també que s'anomenen drets personals a nivell assertiu. Ells tenen dret a ser tractats amb respecte, a ser tractats amb dignitat, dret a expressar els seus sentiments, les seves opinions. I també molt important, que a vegades no ho saben, els nens i les nenes tenen dret a dir que no. I tenen dret a dir que no també a les persones adultes si veuen que el que els està demanant aquella persona adulta no és correcte o no està bé. A vegades ens passa, alguns nens i algunes nenes ens diuen és que jo no vaig dir que no perquè era el meu pare, o era el meu avi, o era el meu mestre. Són figures d'autoritat, però hem de poder transmetre, potser hi haurà situacions en què un nen i una nena per si sol no podrà sortir d'una situació de violència, necessitarà de l'adult, ara ho veurem. Però els hem de transmetre que ells tenen dret a dir que no, tenen dret a expressar la seva opinió, a dir els seus pensaments, els seus sentiments, a poder transmetre els seus sentiments i també a les persones adultes del seu voltant. Una mica el que us comentava, ajudem els nens i les nenes també a que puguin identificar quines persones del seu voltant són persones de confiança. Persones de molta confiança, amb qui jo ja tinc més intimitat, persones de confiança, persones conegudes, desconegudes, i ho fem una mica amb aquests cercles per tal que quan els passi determinades situacions que els puguin preocupar sàpiguen a quines persones poden acudir o demanar ajuda. Hi ha un aspecte molt important, aquí he posat algunes coses, és també ajudar els nens i les nenes a diferenciar el que és el bon tracte del maltracte. El maltracte és insultar, és pagar, per exemple, però el maltracte també és que algú em molesti en les parts íntimes del cos. Ajudar-los una mica a diferenciar situacions de maltracte i de bon tracte i que sàpiguen a qui acudir. Per una mica el que us comentava abans, un dels missatges principals de prevenció entorn a les violències cap als nens i les nenes és que demanin ajuda. No és que ho gestionin sols, perquè si ens hi fixem, una situació de violència sexual en què hi ha un nen o una nena més petit i habitualment un adult amb més poder, que fa servir la manipulació, que fa servir l'engany, és difícil per un nen o una nena sortir d'aquesta situació. Per tant, el missatge principal de prevenció cap als nens i les nenes és demanar ajuda. Demana ajuda. Els hi podem dir moltes estratègies, els hi podem donar tots aquests coneixements, però el missatge bàsic de prevenció és demanar ajuda. Aquí us he posat alguns missatges que a vegades diem tots i totes amb els infants i que són missatges que són desprotectors, que no els ajuden de cara a la protecció. Un, per exemple, és no surtis, no hi vagis, queda't aquí, queda't a prop meu. A vegades la por ens pot fer dir aquests missatges als infants i als adolescents.
però d'alguna manera és desprotector, perquè precisament una de les parts importants de la protecció cap a la infància i cap al bon tracte cap a la infància també és generar xarxa social, és que tinguin un entorn social que els pot sostenir, que no siguin únicament una figura adulta qui els sosté, sinó que tinguin un conjunt de xarxa social. Per tant, els missatges de por, de control, aquests no són missatges protectors. El missatge protector és generar xarxa, donar confiança, buscar espais de seguretat i buscar persones de confiança també dins l'entorn. Un altre missatge desprotector és fes-me cas a mi. Jo crec que moltes vegades hem sentit aquest missatge, fes-me cas a mi, jo sé millor que tu el que necessites, això que dius és una tonteria, no siguis exagerat. Per què és desprotector aquest missatge? Perquè d'alguna manera el que estem fent és no validar les pròpies sensacions d'aquest nen i aquesta nena, no validar el que dèiem, també aquesta sensació, aquestes sensacions que ells tenen que els ajuden a protegir-se. Altres frases desprotectores a vegades que podem verbalitzar com a adults, obeeix i calla, fes-ho perquè t'ho dic jo, doncs perquè sóc el teu pare, perquè sóc la teva mare, perquè sóc el teu mestre, perquè sóc el teu entrenador, la teva entrenadora. Per què és desprotector això? Per què és desprotector que li diguem fes-ho perquè ho dic jo? Perquè precisament el que hem de treballar amb els nens i les nenes no és l'obediència i la submissió amb tot el que digui l'adult, sinó aquest esperit crític, el que puguin comunicar també i el que puguin demanar ajuda, el que comentàvem abans. Defensa't sol, sigues fort, no et queixis, no ploris, aquests missatges que moltes vegades van més dirigits als nens i a les nenes, aquests missatges d'alguna manera el que fan és que no permeten aquesta búsqueda d'ajuda i per altra banda dificulten la revelació. És a dir, si un nen o una nena està vivint una situació de violència sexual i moltes vegades li hem dit has de ser fort, defensa't tu sol, no et queixis, doncs potser pensarà que ho ha de gestionar sol i que no pot demanar ajuda a la gent del seu voltant. Avanço una miqueta. Volia parlar també dins de la prevenció en la infància del consentiment. Hi ha alguns llibres que ens ajuden a nens, nenes i amb adolescents a treballar el consentiment. I una mica aquest llibre, per exemple, està molt bé, parla de que el consentiment, que nosaltres tots i totes som governants del nostre propi país, que és el nostre cos, i que el consentiment és com una espècie de... Parla de la importància del límit, de posar un límit entre el que a mi em fa sentir còmode i el que no em fa sentir còmode. I parla de que per saber aquest límit també en les altres persones, que és molt important preguntar, que la comunicació és molt important i que moltes vegades quan no estem segurs del que ens està comunicant l'altra persona, és a dir, no sabem si està donant consentiment o no, allò és no consentiment. És a dir, si no hi ha un consentiment explícit, no hi ha consentiment. I això és important treballar-ho amb els nens i les nenes. I aquest llibre no únicament treballa els límits, el consentiment que jo dono cap als altres, sinó el respecte que jo tinc cap al consentiment o no consentiment que em donen els altres en les relacions afectives. Ell parla molt d'aquest punt, de pregunta, si no ho tens clar, si no tens clar si hi ha consentiment o no, si potser t'està dient que sí, així, però amb el cos veus clarament que no, davant del dubte no hi ha consentiment, davant del dubte cal preguntar, cal comunicar. Una mica si entrem més en la prevenció en l'adolescència, no entraré ara aquí de forma molt específica, però ja ho ha comentat també la Inés, l'adolescència com una etapa de canvi, de descobriment de la pròpia identitat sexual, de l'orientació sexual, i una mica haurem de treballar també amb els nens i les nenes tots els canvis que suposen l'adolescència, la pubertat, i poder... Moltes vegades veiem l'adolescència com un moment molt difícil, molt dur, però hem de poder també, per poder acompanyar aquests adolescents, poder veure també tots els aspectes positius que té l'adolescència, perquè també en té, és una fase de creixement, de la importància de les relacions socials, de descobriment de la pròpia persona, de mirar molt la societat i veure, al final els adolescents són un reflexe moltes vegades de la societat adulta. Per tant, sortir una mica d'aquest mite de l'adolescència
com una etapa que només té aspectes negatius perquè ens costarà llavors més poder treballar i aproximar-nos en els adolescents. En relació a l'adolescència hi ha elements que també són importants. Aquí sorgeix les relacions més afectivo-sexuals i poder treballar amb els adolescents i les adolescents una mica com un va passant per diferents fases en les relacions afectivo-sexuals. Doncs moltes vegades passarem per una primera fase, que és aquesta fase d'afectivitat, en què conec a una persona, un noi, una noia, i és una persona amb la que connecto, em sento bé amb aquella persona. Aquesta seria la primera fase. Hi hauria una fase després que és posterior, que és la intimitat, en què jo amb aquesta persona, a part de que connecto, m'hi sento bé, començo a tenir una certa intimitat en què jo li explico coses que són més personals meves, que són més íntimes. A poc, en principi, entraríem en una altra fase, que és la sexualitat, que hi haurien abraçades, petons, carícies, i per últim la fase ja més de la genitalitat. És important això a vegades de treballar-ho amb els adolescents i les adolescents perquè comprenguin que en les relacions, al contrari del que veuen moltes vegades, per exemple, amb la pornografia, les relacions tenen una evolució, tenen un temps, una comunicació, i que per poder avançar d'un cercle a l'altre, aquest avançament s'ha de fer de manera lliure, és a dir, sense que hi hagi una situació d'abús, de poder, de manera conscient, sent conscient que tu amb aquella persona vas avançant en la relació, de manera segura, amb protecció, de manera pausada, amb temps, una mica segons el meu moment evolutiu, segons les meves necessitats personals, individuals, i de manera recíproca, el que dèiem, el consentiment. Per tant, això ens ajuda una mica també a poder treballar aquestes relacions afectives amb una mica més de temps, de comunicació, d'espai, amb respecte, i afegint tots aquests elements que moltes vegades amb el contingut que parlàvem abans pornogràfic no estan presents. Ai, perdó, ostres, he avançat al principi. Aquí us he posat un altre llibre per parlar del consentiment, que és més per adolescents, i una mica ja per anar arribant al final de la xerrada, explicar que hi ha algunes característiques de les relacions de parella en l'adolescència que tenen un impacte en les violències. Una és la intensitat. Les relacions de parella en l'adolescència són intenses, són breus moltes vegades, però són molt intenses, molt emocionals, i moltes vegades fins i tot idealitzades. Això fa que a vegades els adolescents i les adolescents no identifiquin o minimitzin determinades situacions que poden començar a ser una situació de violència. Per tant, la intensitat, l'emoció, l'emotivitat que tenen les relacions de parella en l'adolescència té un impacte en les violències. També la duració i l'entorn, són situacions més curtes que normalment es donen en un entorn o escolar o en el temps lliure. Sempre sí que és veritat que habitualment en els adolescents i les adolescents hi ha persones adultes que estan al voltant perquè no són parelles que estiguin convivint, i per tant els adults podem estar una mica més supervisant aquestes relacions. Hi ha un altre aspecte que són les xarxes socials, també impacten en les relacions de parella i en les violències especialment, perquè la violència actualment el que sabem és que pot ocórrer de manera física, però es pot mantenir quan jo me'n vaig a casa, amb els missatges que aquella persona m'envia. Per tant, les xarxes socials tenen un impacte important, la pornografia, que també ja ho hem comentat, i a vegades el fet que en l'adolescència es donen cicles de control, es dona el que s'anomena la violència de control. La violència de vull saber on estàs, amb qui estàs, passa'm el teu password per saber, per poder entrar al teu Instagram. Hi ha cicles de control creixent que els adolescents i les adolescents tendeixen a minimitzar. I a no donar-se'n especialment d'aquest tipus de situació de violència, de la violència psicològica de control. Llavors una mica també treballem amb ells i elles que puguin reconèixer el que serien les red flags, els senyals d'alarma. Quines són les senyals d'alarma en les relacions de parella? Doncs tenir una relació de parella en què hi ha control, el que comentàvem, amb qui vas, amb qui quedes, dona'm el password, vull poder entrar a les teves xarxes. L'aïllament,
també és una senyal d'alarma, clarament, no? Quan la parella no vol que quedis amb els teus amics, amb les teves amigues, quan la parella et diu no, però és que jo crec que els teus pares millor no els expliquis perquè són una mala, no? Segur que no t'ajudaran, no? I t'aïllen no? de les relacions dels teus amics, de les teves amigues, no? Del conjunt familiar, la violència, i després un altre red flag, no? Doncs és la desigualtat, el que jo tinc uns drets, no? Dins d'aquesta relació de parella i l'altra persona en té uns altres, no som iguals, no? En la parella. Per tant, una mica ajudar els adolescents i a les adolescents a poder identificar aquestes red flags, no? Que serien poder reconèixer aquest vincle, no? Que en aquest cas és un vincle nociu. I per últim, una mica vinculat al que ha explicat la Inés, comentar que un altre aspecte important de l'adolescència és com abordem el tema de la pornografia, que ho abordem també treballant tot el que hem comentat abans, però també que quan parlem de la pornografia amb els nens, les nenes, els adolescents, i dic nens i nenes perquè també ja hem vist que pot haver-hi un inici de tenir un contacte amb la pornografia amb infants més petits, ho hem de fer sense judicis de valor. Ho hem de fer de manera constructiva, ho hem de fer ajudant-los a tenir una visió crítica del que és la pornografia. Llavors una mica poder-los ajudar, que puguin entendre que la pornografia és igual que una pel·lícula a la vida real de les persones. La pornografia no és la realitat, que qui està executant aquesta situació són actors o actrius, que moltes vegades no hi ha respecte en la pornografia, que no hi ha consentiment i poder parlar, no hi ha consentiment quan veiem les situacions que es mostren en la pornografia, poder parlar amb els nens, les nenes, els nois i les noies de que en la pornografia moltes vegades hi ha homes explícita o implícitament violents cap a les dones, o que es produeixen en la pornografia també altres situacions de violència, racisme, per exemple. Per tant, no es tracta de que prohibim la pornografia, no es tracta de que jutgem, que es sentin malament, sinó es tracta de que en puguem parlar, que ho puguem posar sobre la taula i que els puguem ajudar que puguem veure què penses sobre el que estàs veient, com t'ha fet sentir, que puguin entendre que la pornografia es redueix a una part concreta, moltes vegades, que és el coit, però que oblida molts altres aspectes de les relacions afectivosexuals, com són la comunicació, el respecte, el consentiment, l'aproximació que es va fent cap a l'altra persona, el parlar, la seducció, i per tant ajudar els infants, els adolescents a que puguin generar aquest esperit crític en relació al material que estan visualitzant. I ja per últim, com a conclusions, comentar que hi ha com uns elements que són molt importants a treballar a nivell de prevenció de les violències, de la prevenció cap a que una persona sigui agressora i cap a la prevenció que una persona es pugui ser víctima d'una situació de violència sexual. No podem oblidar les dues parts. Quan treballem prevenció hem de treballar de manera global. Un és educar en el bon tracte, que ja ho hem comentat una mica, educar en el bon tracte versus el mal tracte, que els infants, els nens, nenes i adolescents puguin identificar aquesta diferència. Educar en els drets que tenen els infants, també treballar tot el que són les habilitats socials, l'empatia, el control una mica de la impulsivitat, perquè sí que hem vist que aquests elements, conjuntament amb el consum de pornografia, són factors de risc d'exercir una situació de violència. Un, la manca d'empatia, la impulsivitat, el consum de pornografia. Per tant, treballar habilitats socials, treballar la coeducació, l'educació afectivosexual i, per últim, també l'ús de les tecnologies, una mica el que hem comentat especialment com a la part del final. I ja per acabar, comentar una mica, crec que el més important, que l'educació afectivosexual és un dret dels nens, les nenes i els adolescents, que la tasca és de tota la societat, no és sol de les famílies, tots hem de poder acompanyar en aquesta educació com acompanyem en altres àrees i dimensions del creixement de la persona,
i que, com a element molt important, doncs, fer educació afectivosexual contribueix en la prevenció i en la reducció de la violència i de la discriminació de gènere. Per tant, la importància, no?, de que puguem posar el focus en aquest aspecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Jo em quedo doncs, ja amb les dues coses, no? Treballem des de l'ètica i amb l'educació. Amb l'educació, com en tots els àmbits de la vida, des que naixem ens van socialitzant i anem aprenent i ens van educant. I per tant també jo et diria educació no només afectiva o sexual, sinó sexual, inclosa només la sexualitat, doncs també. També és una part important desvincular potser l'afectivitat de la sexualitat i educar-nos a tots en totes les coses. Bé, doncs obro el torn d'intervencions, que com que anem molt bé de temps, doncs si algú té alguna, i tenim els dos ponents d'abans aquí, proposo que si algú té, a més, alguna pregunta en relació als dos ponents d'abans, que també la pugui fer. Perquè el temps és que anem molt bé. Cap allà? Aquí. No, Víctor. Ara ve el més interessant, no sé per què us n'aneu. Bueno, mi pregunta era que sé que la doctora Lovella ha dicho que el consumo de pornografía no lleva, o sea, no es condicionante a la hora de cometer un delito sexual, pero mi pregunta era que si creen que realmente hay un consumo responsable de pornografía, es decir, que no afecte las relaciones sexuales o las relaciones afectivas con los demás o el condicionamiento de la gratificación sexual. Voy por alusión. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, con la idea que me quiero ir de aquí, o que quiero transmitiros, es que la violencia sexual, como las otras violencias, es multicausal y multinivel. Por lo tanto, solo explicarla desde una única variable se nos queda corto. Y eso ya lo aprendimos del doctor Puello, eso ya lo aprendimos con Redondo y Illescas, ¿no? Quiero decir. Ahora bien, específicamente tu pregunta, ¿crees que hay un consumo desproporcionado? En el estudio específico, el de Save the Children que os comentaba antes, 1 de cada 3 adolescentes consumidores habituales de pornografía, los propios adolescentes, decían que estaban preocupados por el tipo de consumo que tenían, que era un poco más allá de lo que les gustaría tener y que las imágenes intrusivas que los acompañaban en su día a día les preocupaban. Eso, si lo ponemos en línea, por ejemplo, existe una escala para medir la adicción a la pornografía que no está reconocida como una socioadicción como tal en el DSM o en el CIE, ¿vale? Pero sí que existe la escala de Skinner que intenta medir la adicción a la pornografía. Ese tipo de manifestación estaría en lo que Skinner considera un nivel 4, que ya empieza a ser preocupante y que ya debería ponernos en alerta de que alguna cosa tenemos que hacer. Porque la pornografía, como alimenta la fantasía, también nos sirve como regulador emocional. Por lo tanto, la pornografía no puede convertirse en ninguno de nosotros y nosotras, y en ningún adolescente, adulto, lo que sea, en un mecanismo de afrontamiento. Porque cuando se convierte en un mecanismo de afrontamiento, como es tan potente la gratificación sexual, puede convertirse en el único. Y cuando eso es el único, entonces tenemos que el afrontamiento que hace la persona a sus situaciones de estrés es a través de la sexualidad. Y cuando la pornografía no sea suficiente, puedo intentar hacerlo con otras personas, ¿no? Es decir, buscarlo a través de otras personas. Y ahí es donde está el riesgo, ¿sí? Porque evidentemente, como decía antes Rosa, en función de las características personales de esa persona, tendrá más riesgo o menos de que eso suceda, ¿no? Pero digamos que sí, que deberíamos atender a eso y que ya los propios adolescentes están diciendo estoy preocupado por el consumo que tengo y porque no puedo dejar de hacerlo. Por lo tanto, eso tiene que ver con lo que antes decía Rosa, de lo que es
además de los síntomas, ¿no? Cuando alguien dice esto tiene un impacto significativo en mi vida, debemos atenderlo. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades por la organización, por las ponencias tan magníficas que hemos tenido. Y a mí la verdad es que estos temas siempre, al final, te suscitan un debate en profundidad de una sociedad enferma, del mundo de los adultos en la que vivimos. Intentamos, corregir los defectos que tenemos en la sociedad de adultos, ¿no? Hay muchos estudios, o quizá algunos, sobre el consumo de pornografía y los efectos sociales que tiene a todos los niveles. Aquí nos centramos en la posible correlación, causalidad o correlación entre pues, el consumo de pornografía en general y la violencia de género y la violencia sexual. Yo recuerdo una discusión con Santiago Redondo hace años hablábamos sobre los típicos debates en relación a si por ejemplo, si se suprimiera la pornografía, se aumentarían los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Claro, yo me planteaba la cuestión de la pornografía, y recuerdo este estudio del Witherspoon Institute hace muchos años ya, sobre los costes sociales de la pornografía. Si se planteara realmente a nivel social el problema del consumo de pornografía de adultos o de menores, es igual, como un problema de salud pública. Es decir, que aquí el problema es visualizar, poner encima de la mesa los costes a nivel personal, la pregunta de la compañera de antes, ¿no? Claro, ¿qué daño provoca en las personas el consumo de pornografía? Ya no solo en términos de objetivización, de convertir en un objeto a una persona, que es consumida por el que visualiza ese cuerpo desnudo, sino en términos de incapacidad para las relaciones interpersonales, en términos de productividad laboral, en términos de potencial predictor de la violencia de género, etcétera, un largo etcétera, ¿no? De forma que este estudio, lo que ponía encima de la mesa, un estudio multidisciplinar, decía, América es un país libre, nos gusta decirlo, y es verdad, la pornografía es libre, producirla y consumirla siempre que sea consensuada, es lo que dice, al menos desde el punto de vista legal. El problema está en que, como sucedió con el tabaco, si uno se quiere producir un daño, bueno, tú eres adulto, haz lo que quieras con tu cuerpo, hasta cierto punto, ¿no? Y habría que hacer lo mismo con la pornografía. Es decir, no sé si hay que poner unas cajetillas o unos eslóganes donde uno se diga, oiga, ustedes, que esto es un problema para usted en primer lugar, a largo plazo. En algunos casos se desarrollará una relación adictiva con esa sustancia, en otros no. En algunos casos acabará en violencia interpersonal, en otros no, pero a usted le va a producir un daño y eso habría que visualizarlo. Y a lo mejor todo ese discurso, quizá en Europa y en España, que no nos gusta hablar de moral, dejemos la moral, vamos a poner costes sociales, vamos a objetivarlo. Y esto es muy americano, ¿no? Ver las consecuencias de los actos, no desde el punto de vista moral, insisto, ¿no? Y esto es muy importante. Esta es una reflexión o una pregunta, no sé qué opinan los ponentes, ¿no? Y la otra pregunta, muy brevemente, para no ocupar aquí la atención, que es a la doctora Viñes, en relación a la ponencia anterior, me ha llamado mucho la atención y creo que sería muy bueno que los psicólogos forenses, los peritos, también intentaran ayudar ante un problema creciente, que es la línea divisoria entre las agresiones sexuales físicas y online, que cada vez se desdibuja más, o la prostitución online y la física, OnlyFans o lo que quieras, ¿no? Hay un problema porque, y quizá los peritos nos podrían ayudar a los juristas, ¿no? A ver, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, ya admite que una agresión sexual online es subsumible en el tipo penal tradicional. Entonces, claro, la pornografía forzada, por ejemplo, puede ser una forma de agresión sexual. Y yo creo que eso ayudaría mucho también a verlo. A ver, es discutible si el hecho es el mismo o no es el mismo. Y el daño, yo estoy obsesionado con el daño. Es decir, el daño psicológico que se produce en las víctimas de una agresión sexual online o de una prostitución online forzada, ¿es el mismo o no es el mismo? Y hay muchas variables muy distintas. Y yo sobre todo quería preguntar en relación con
la revictimización, la potencial revictimización que puede sufrir una víctima, ¿no? Claro, eso harán falta estudios y todavía no los tenemos, me parece, ¿no? Sí que pero creo que es un tema muy importante. Sí que hay, sí. Pues adelante. Sí, sí. Contesto la primera. Voy. Totalmente de acuerdo. Se autogestiona. Totalmente de acuerdo con visualizar los costes, tanto a nivel de salud pública como sociales, totalmente de acuerdo. Para poder visualizar esas consecuencias también necesitamos estudios longitudinales para poder, ¿no?, acreditar todo eso. Pero los que trabajamos también en el acompañamiento terapéutico a personas, bien sean que han cometido delitos o no, lo vemos, el impacto que tiene el consumo de la pornografía en las actitudes sexuales, en los comportamientos sexuales, y que son dañinos. Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo en eso. Se me hace difícil, por cómo funciona el ciberespacio, esos mensajes, ¿no?, de esto es dañino para usted, cómo lo podríamos articular. Lo que sí llevo un tiempo pensando en cuanto a si estaría bien o no limitar el acceso a Internet como concepto a las infancias, ¿no? Igual que en su momento reflexionamos sobre, pues, que en cierta edad una persona no podía conducir, ¿no? Yo tengo mi padre que me dice, pues yo aprendí a conducir con 13 años, ¿no? Y yo conducía. Y era como, pero esto, ¿cómo puede ser, no? Pues en un contexto, en una situación, vale. Quizá tenemos que plantearnos, lo digo, me lo planteé cuando estaba acompañando a una mamá que venía a terapia y me comentaba, es que el otro día me di cuenta que mi hija, cuando estaba viendo vídeos de la Peppa Pig, o de, no sé, o de, no me acuerdo qué era, digo Peppa Pig porque ahora me viene otra historia, creo que estoy haciendo ahí un problema de memoria, pero que le salían y que de repente eso, que era un contenido infantil, de repente ese contenido infantil estaba sexualizado. O sea, habían incrustado un vídeo en esa seguidilla de vídeos donde ese contenido, a priori, visto así rápido, parece el contenido habitual, pero que está sexualizado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si es, para el adulto incluso puede ser imperceptible, ¿no? Entonces, ¿qué acceso damos? O sea, ¿qué implica que un menor tenga acceso a redes de forma ilimitada y sin control? ¿Dónde puede? Porque estamos viendo que hay mucho acceso a pornografía que es involuntario. Entonces, ¿cómo lo limitamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, creo que vale la pena el reflexionar sobre ese acceso a redes por parte de menores. Y no soy muy partidaria de las prohibiciones, pero sí que valdría, creo, la pena reflexionar sobre eso. Respecto al impacto que puede tener, un poco si he entendido bien la pregunta, sino de lo que sería la pornografía y la labor que pueden hacer los peritos informando de aquella posible revictimización, ya sea o no forzada la pornografía, ha habido estudios interesantes que vienen de Estados Unidos que incluso van más allá de decir la pornografía que conocemos de toda la vida convencional, donde supuestamente es consentida. Hemos encontrado que ese tipo de pornografía tiene un impacto para la persona que es supuestamente consciente que es extremadamente negativo. Primero, cuando se analizaron las poblaciones de las mujeres que habían sido víctimas de violación sexual y de las actrices famosas porno, o de las actrices porno al uso, las poblaciones eran prácticamente idénticas. Las características eran prácticamente idénticas. Por tanto, lo que llegamos a la conclusión es que se trataba de una única población, prácticamente. Entonces ya el hecho de participar casi en esos supuestos de pornografía ya se producía en mujeres que durante toda la infancia habían sufrido conductas de abuso y de violación reiteradas. Eso ya da lugar a una reflexión importante, y es que le estamos exigiendo al cuerpo de la mujer como explotación, y eso ya a nivel social creo que es interesante. Pero no solo eso, sino que además esa supuesta pornografía convencional que se filmaba, muchas veces nos fijamos que no habían planos tan cercanos o que solo se enfocan en el coito. ¿Por qué? Porque si enfocáramos en ese santo momento lo que se les está obligando a hacer esas mujeres con, digamos, hombres muy bien dotados en unas posturas determinadas, lo que veríamos no serían caras de placer, justamente. Veríamos mujeres sufriendo, o mujeres directamente llorando, o mujeres que no tenían pensado consentir a eso directamente durante la grabación y se los encontraron ahí y lo que tenían que hacer es aguantar. Las trataban como un auténtico felpudo directamente. Y eso han salido actrices a lo largo del tiempo que han hablado mucho de sus experiencias, y cada vez se ha roto más
el mito de lo que es el abuso de la mujer en esa pornografía convencional. Entonces, si eso supuestamente es la gente que se lucra de ello, supuestamente está consintiendo a prestar su cuerpo a esa producción de pornografía, y ya vemos que el impacto es extraordinariamente negativo para esas mujeres luego tienen síntomas de trastorno de estrés postraumático, acaban lidiando con los síntomas como buenamente pueden, a veces consumo de sustancias, y llevan vidas desestructuradas al final por todo el impacto que tiene esa actividad sexual en su vida, entre otras cosas. Imaginamos en estas situaciones de pornografía más amateur, más online, que a veces se producen de forma más o menos consentida o en gente en una situación de presión a veces extrema, el impacto que puede tener es 10.000 veces peor. Por tanto, a nivel de pericial, sí, se puede educar y se pueden proporcionar esos datos que tenemos cada vez más a nivel epidemiológico, porque la ciencia avanza, pero también no hay que desestimar todo ese conocimiento que nos permite ofrecer una descripción mucho más detallada, que es la casuística clínica que se van viendo y esos testimonios que conocemos. Perdón, me gustaría añadir una cosa solo. En cuanto a victimización por material de explotación sexual infantil, también ya tenemos estudios y lo que se ha corroborado es que si bien las víctimas de material de explotación sexual infantil, es decir, donde su agresión sexual ha sido grabada y por lo tanto queda en la red, las consecuencias psicológicas son muy semejantes a las víctimas de abuso sexual infantil, pero el trauma es exacerbado y se exacerba por la percepción de que otros pueden acceder al material, mis familiares me pueden identificar a través de las redes, que de repente se encuentren con mi vídeo, que los otros agresores sexuales se vean como motivados, ¿no? Las víctimas decían, es que yo tengo miedo que con mi propia violencia sexual otras personas también agredan de otros menores, ¿no? Estos son pensamientos recurrentes. Y sobre todo una de las cosas que a mí más me llamó la atención en el estudio es el de Martin de 2015 y después de Finkelhorn en el 2019, que tenían... Si bien desde la lógica desde fuera de alguien que no ha vivido eso uno puede pensar la grabación de eso te da una prueba de cara al procedimiento penal, para las víctimas, especialmente las de material de explotación sexual infantil, se veían bajo una presión en las que percibían que tenían que justificar por qué estaban ahí. ¿Y justificar por qué? Porque normalmente la consigna era sonríe, pásatelo bien. Entonces era como que tenían que justificar el por qué no estaban ahí peleándose con su agresor para decirle no agredas de mí, ¿no? Entonces eso se añadía a sus preocupaciones, además de cuánta gente dentro del procedimiento policial y penal accederá a mi material, cuánta gente me verá ahí. Entonces todos estos tipos de pensamientos intrusivos y emociones particulares que se despiertan en este tipo de víctimas, lo que se ha podido demostrar es que ese trauma se exacerba, es más potente, es más fuerte y se mantiene más en el tiempo. Sí, jo volia una mica comentar el mateix que estava comentant la Inés, no? De que la realitat és que quan veiem adolescents que han viscut una situació de violència sexual i aquesta situació de violència sexual ha estat gravada, hi ha en primer lloc una sensació, no? de molt poca seguretat, no? De no saber qui accedeix al material, no? que s'ha gravat i una percepció de que aquest material persisteix al llarg del temps i que no hi ha una sensació de control. Per tant, records intrusius, un estat d'hiperalerta, d'hipervigilància, no? I tot el que diríem, no? A nivell de la sintomatologia d'estrès posttraumàtic que veiem també, no? En aquestes pacients que han viscut aquesta situació de violència sexual online, una mica exacerbada pel fet de percebre que aquest material doncs, no està en el seu control i que no saben qui hi accedirà i durant quant de temps, no? Es podrà accedir a aquest material. Per tant, no, en la pràctica clínica és una realitat, no? Doncs veure adolescents que s'ha gravat la violència sexual i que presenten doncs, sintomatologia depressiva, ansiosa, trastorn d'estrès posttraumàtic i una mica tota aquesta sintomatologia que comentàvem abans, una mica des de la part més clínica. La veritat és que és una realitat, no? El veure l'efecte que també té la violència sexual online. Perdó, una reflexió por otro matí escoltant el tema de la pornografia, l'accés, no accés, tal, com ho podem limitar, etc. I crec que encara no som conscients de com abordar aquest fenomen. No la impressió de que no tenim els mecanismes per fer-ho. Quan parlo de prohibicions, de limitacions d'edat, és tan fàcil plantejar això, és tan fàcil pensar-ho.
És a dir, no pot ser la solució. És a dir, el consum d'aquest no. També hem d'entrar una mica el mea culpa. Jo convisc amb una nena de 9 anys i una nena de 12 anys. I a la meva feina, però soc un poc paranoico, no? Controlo moltíssim les sèries que veuen, però és que no dono abast a supervisar les coses que veuen per les xarxes. És que no dono abast. Què estàs fent? O què estàs mirant? O el TikTok. Les comptes d'Instagram són a partir de 16 anys. Per què hi ha nenes de la seva classe que amb 12 anys ja tenen compte d'Instagram? Qui crea aquestes comptes? Qui les valida? Nosaltres, els adults, li permetem que tinguin aquestes comptes. Per què ho estem fent? Per què estem donant accés? És que és Instagram. Sí? Vale, perfecte. Fica a buscar a Instagram. Veuràs com et va sortint, encara que sigui desquitllada, temes sexualitzats, o noies en biquini, o tal, i a mesura que tu vas clicant, allò va augmentant. Ho diré, l'algoritme d'Instagram està preparat per qualsevol cosa que tu miris o t'aturis fent scroll, ell diu, tant segons aturada en una imatge, això vol dir que t'agrada, pam, te lo meto. I amb el TikTok funciona igual, l'algoritme funciona de la mateixa manera. Potser nosaltres, els adults, hauríem de respectar les limitacions de les edats de les comptes i no permetre, o telèfons mòbils, ja no diré, perquè és la tecnologia que ells viuen, però Facebooks, Instagrams, TikToks, si no tenen l'edat, és com el consum d'alcohol. Jo no li posaré amb 12 anys una cervesa davant. Per què li habilito una compte perquè puguin xatejar? És que això, el problema és que ho hem deixat recaure en les decisions parentals i això ha portat molta comparació. O sigui, en una classe, de cop trobes que el teu fill o filla és que és l'única que no ho té. Llavors hi ha una pressió social cap a la conformitat d'això que les famílies senten de dir és que no puc lluitar, o sigui, ja no puc lluitar més perquè em genera molts conflictes. Donem un moment la paraula al públic per no generar aquí només una discussió de taula. Hola, tendría un par de preguntas. La primera sería, cuando ha hablado de la pornografía en chicos, ha recalcado lo que le hace a un joven chico, pero que me ha quedado bastante claro y que es pues eso, ¿no? Que por ser más hombre tengo que decir que consumo y hablar de ello con tus amigos. Pero no sé si no hay, pero causas en la mujer, o no lo ha puesto, yo al menos no lo he escuchado, y sería eso. Otra cosa es el problema de victimización del hombre, del chico, ¿no? ¿No cree que hay un problema de que a un chico le cueste decir que siente, digamos, una presión por parte de una compañera de clase que le ha hecho sexting o le ha hecho bullying en tema sexual, simplemente por el mismo problema que un chico lo que quiere recalcar es que es muy hombre? Entonces le costaría, digamos, que esto pasa también en personas adultas, que cuesta admitir o meter una denuncia a una mujer que pues, tienes maltrato violento. Y luego la otra pregunta sería en tema de educación, que si dice que es bueno, ¿no?, enseñarle a un niño a decirle que no a los padres o a la autoridad, ¿no crea un peligro, digamos, en la pubertad de que se junte con cierta gente y al no sentir, digamos, una autoridad que le pueda decir que no, dé paso a más delitos? Porque si él piensa que lo puede todo y que nadie le puede decir que no, eso al menos yo pienso que puede ser, si no se hace bien, un peligro para la sociedad también. Gracias. Anem a ordenar les respostes, perquè clar, jo imprudentment he ampliat la taula. Llavors jo crec que hi ha una part, per tu Mireia, important, si no m'equivoco, si no me lo dices. La última, ¿no? Sí, la última, i la primera més cap aquí. Vale, comenzo. Es cierto, no he entrado en el impacto que tiene en las mujeres, solo parcialmente, cuando hablaba del refuerzo de los estereotipos de género, tanto en unos como en otros, porque realmente existen menos estudios, ¿de acuerdo? Y cuando estos estudios están, es lo que he dicho anteriormente, que las muestras están más mezcladas, ¿sí? Por lo tanto, se estudia a nivel genérico. Pero sí que lo que se ha visto es que uno del impacto más potente que tiene la pornografía en las mujeres es a nivel de autoconcepto, ¿sí? No es tanto en el patrón sexual, porque la configuración identitaria de la mujer se configura diferente en cuanto a la sexualidad que en el hombre, y por lo tanto el impacto que tiene es a nivel de autoconcepto. ¿Qué significa esto? Que me cuestiono quién soy yo respecto a la sexualidad y cómo debo ejercerla, qué debo hacer, si soy capaz de hacer eso, si no, si mi cuerpo se asemeja a los cuerpos que están ahí. Por lo tanto, lo que se ha visto es una mayor influencia aún
peor autoconcepto, es decir, me encuentro peor porque no me identifico con eso, no llego a ese estándar, a ese patrón, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego la siguiente pregunta, recuérdame, porque la tenía la respuesta y ahora se me ha ido la segunda pregunta que me hacías. Ah, sí, perfecto. Me ha gustado mucho esta intervención porque ya hay algunos autores que lo plantean en cuanto a las violencias sexuales. Específicamente, la doctora Noemí Pereda trabaja sobre eso y tiene una publicación muy interesante en el año 2009 ya, donde apuntaba en que quizás esta cifra negra que tenemos de violencias sexuales hacia los chicos tiene que ver justamente con lo que tú estás planteando aquí. Y que ella ya lo plantea como una hipótesis de decir, es que quizás estamos infradetectando las violencias sexuales en hombres porque el propio sistema patriarcal en el que estamos le impide revelar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es romper con eso para que puedan revelar y poderlos ayudar. Porque, de hecho, en algunos entornos tenemos mucha incidencia de violencia sexual en hombres, que aquí seguro que Mireia tiene más datos que yo. Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo, un momento, con la misma, o sea, siguiendo con la misma pregunta, añadiendo tu respuesta, que sí que la pornografia amb les dones el que fa és tenir arribar a tenir una mala concepció de nosaltres mateixes perquè no arribem a la imatge que ens... Però en els homes no els hi pot passar el mateix, que no siguin tan dotats i per tant també els hi provoqui una mala imatge d'ells mateixos. Sí, també s'ha vist aquesta influència, però no és tan important com és en les dones, sí. Agrair també la pregunta, no? Que jo crec que la pregunta, o sigui, el que planteges has imaginat com conseqüències, crec que són molt salts, no?, per arribar al que comentaves. Jo penso que és important que tinguem present, i això és una de les meves feines en el dia a dia, que els nens, les nenes i els adolescents són subjectes actius de drets i que a vegades des d'una visió adultocèntrica, no?, que podem tenir dels infants i dels adolescents, doncs no tenim present aquests drets i els nens i les nenes tenen dret a dir que no. Està clar, no?, que tenen dret a dir que no, que tenen dret a dir la seva opinió, tenen dret a explicar-nos, no?, com estan i com es senten, i està clar que hi haurà d'haver unes figures cuidadores que han d'acompanyar i gestionar, no?, aquests moments en què diuen que no, valorar-ho, no?, i una mica que hi ha d'haver doncs, tot el que seria la criança, no?, que seria doncs, a nivell de parentalitat positiva, a nivell educatiu. Però és important que ens puguin dir que no, és important que la meva filla, per exemple, si hi ha alguna cosa que no li sembla bé em pugui dir que no, que un alumne si hi ha alguna cosa que no li sembla bé em pugui dir que no. Ho haurà de debatre, ho haurem de parlar i hi haurà coses que em semblaran bé i les gestionarem, les parlarem, i hi haurà altres coses on posaré un límit, no?, com a adult, però això no vol dir que no els hem d'ensenyar. Han de poder dir que no, han de poder dir la seva opinió i jo com a adult gestionaré i acompanyaré amb aquesta resposta. Més intervencions. Aquí. I després aquí, que em sembla que fa estona que ho estàs demanant. Sí. Vale, en primer lugar quería felicitar a los ponentes y también a los organizadores, porque aunque las expectativas eran altas, los resultados lo están siendo más. Y yo tengo dos preguntas. Una es, al día a día de la educación afectivo-sexual, a mí me surge la duda de si como sociedad estamos preparados y si tal vez es más fácil el abordaje cuando ya se ha dado un episodio de violencia o de abuso, más que cuando aún no, por el hecho de que a lo mejor, por ejemplo, las familias pueden tender a disminuir ese riesgo o creer que no existe, o si tal vez las instituciones prefieren no entrar a ofrecer este tipo de educación por el hecho de que a lo mejor el promoverlo es sentirse o exponerse como un lugar de riesgo o de inseguridad. Entonces, ¿es más fácil cuando ya se ha dado acceder a este tipo de usuarios que a veces son tan inaccesibles? Y luego también, a nivel metodológico, también creo que cuando se llevan a cabo este tipo de iniciativas, ¿cómo se evalúa? Al final, no podemos poner un grupo de control, un grupo al que se le da educación y un grupo al que no, porque estamos hablando de temas muy sensibles. Entonces, ¿cómo sabemos que funciona y que los programas son eficaces? Serían mis preguntas. Primero Mireia y después...
Vale. Muchas gracias por la pregunta. Un poco preguntabas si como sociedad estamos preparados. Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que lo que comentaba al principio aquí es muy importante. Como sociedad tenemos muchas resistencias, ¿no?, a poder abordar estos temas. Pero sí que es verdad, ¿no?, que si no lo abordamos de forma preventiva, ¿no?, y lo abordamos cuando ha pasado el primer episodio, ¿no?, pues no estamos pudiendo, ¿no?, realmente prevenir, ¿no?, que al final es lo que nos importa, ¿no?, poder prevenir estas situaciones de violencia. Entonces, sí que es verdad que hay iniciativas, ¿no?, se han hecho iniciativas en el contexto educativo, ¿no?, en que hay determinados colegios que han empezado, ¿no?, a hacer una formación en educación afectivo-sexual y se comparan resultados, ¿no?, se pueden comparar con resultados a nivel de educación afectivo-sexual con otros colegios. Yo creo que como sociedad tenemos que prepararnos, ¿no?, para poder acompañar, porque realmente poder acompañar es poder prevenir, ¿no?, tanto que una persona haya ejercido violencia como que otra sea víctima y todas las consecuencias que esto tiene, ¿no?, en la vida de estas personas, consecuencias que vemos en el día a día también a nivel de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, pienso que es importante que se trabaje a nivel educativo y que a nivel también, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, se generen programas también de parentalidad positiva, marentalidad positiva, donde dentro de esta marentalidad y esta parentalidad positiva se ayude a las familias a cómo yo abordo estos temas. Creo que muchas veces cuando no estamos preparados es porque precisamente nuestras propias resistencias no nos dejan. Y un poco lo que decía, tenemos que intentar hacer una revisión crítica. Pero sí que hay programas, ¿no?, tanto programas a nivel educativo que han mostrado eficacia y programas también de marentalidad positiva, en que aparte de tratar la parentalidad y la marentalidad, lo que se ayuda a las familias es a cómo trabajar también estos temas de educación afectivo-sexual. Y esos son programas que son a nivel europeo, que se han evaluado a nivel europeo y que tienen buenos resultados. Vale, en cuanto, bueno, primero de todo, felicitarte por las preguntas porque son tremendamente pertinentes y a veces tremendamente difíciles de resolver en la intervención aplicada. ¿Cómo medimos la eficacia? Normalmente no hacemos grupos control y hacemos pre-post. Hacemos pre-post, por ejemplo, de ideas distorsionadas respecto a la sexualidad, respecto a las parejas, y ver si a partir de esa intervención se ha modificado. Y se intenta que eso se repita en diferentes años para poder hacer un estudio longitudinal. Lo que pasa que a veces, por ejemplo, y esto lo comparto aquí con todos vosotros y vosotras, porque me pasa en el día a día. O sea, cuando una escuela me llama como Prevency y me dice: Inés, queremos articular un programa de prevención de abusos. Vale, ¿con quién lo quiero? No quiero un taller de 1 hora con este grupo. Claro, tú dices, es que esto no te va a servir. Entonces, a veces es trabajar porque simplemente no lo saben y ya está. Y hay veces ves claramente que es cumplir con pues, lo que ese año se ha dicho que se iba a hacer, ¿no? Pero cada vez más, o al menos es la percepción que yo tengo, hay una conciencia respecto a esto, sobre los programas de prevención. Que los programas de prevención intentan, por un lado, prevenir que esto no suceda, pero ¿cómo? Una de las cosas que, por ejemplo, siempre digo a las escuelas es, vale, pero ¿tenéis cómo reaccionar ante la detección de un caso? Porque lo que puede pasar, y pasa, incluso me pasa cuando doy clases de violencia, es que cuando se acaba la sesión viene alguien a comentarte un episodio de violencia. Entonces tú tienes que tener una red, un algo para sostener a esa persona, porque no podemos hacer un taller y ya está. ¿Sí? Por lo tanto, eso hay que tenerlo pensado. Y por otro lado, las entidades, organismos que se comprometen con programas de prevención se convierten en espacios seguros, donde aquellas personas que tienen un interés en cometer una violencia sexual ya saben que ahí no. ¿Por qué no? Porque estarán más mirados, porque hay protocolos de cómo me tengo que relacionar con los niños, porque hay protocolos sobre muchísimas medidas que protegen. Cuando una entidad, en cambio, no quiere hablar de esto y quiere meterlo debajo de la alfombra, esa entidad o ese organismo se convierte en cómplice. Porque está dando terreno fértil a que eso se dé. Entonces, hablar de esto nos permite prevenir porque identificamos más rápido, pero también prevenir para convertir los espacios en espacios seguros. Entonces, aparte de todo lo que es la medida esta pre-post del cambio de creencias o actitudes y tal, está toda esta parte. Gracias. Muchas gracias. Aquí
sí, davant. No, primer aquí, perdona. Primer aquí i després... molt bé. Sí. Perdón que me cuele, pero quería contar un poco respecto a lo que estábamos comentando justo ahora, ¿no? Dos cositas. Hace 4 años el Instituto Aragonés de la Juventud nos subvencionó unos talleres, impartimos unos talleres por toda la comunidad aragonesa. Yo soy jurista, pero soy psicóloga también, entonces pertenezco a un centro que se llama Cavias, que es el Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos Sexuales en Zaragoza, y somos pues varias psicólogas, ¿no? Yo ahora estoy en la universidad, pero sigo colaborando con ellas. Y entonces nosotras, que somos muy inquietas, pues nos hicimos una encuesta y vamos por los pueblos de todo Aragón y tenemos pues creo que llegamos a 4.500 personas, ¿vale? La N es de 3.600 aproximadamente. Ese estudio no ha sido publicado, totalmente inédito. Se lo acabo de mandar a Pepe hace un momento, por si le interesa. Y bueno, pues nos encontramos varias cosas. Primero, con la última pregunta que ha formulado el alumno, que me parece súper interesante, hay veces que no es necesario hacer un estudio supercientífico, porque lo bueno tendría que haber sido haber hecho una encuesta antes de la charla y otra después de la charla, pero no nos daba la vida, entonces hicimos la investigación. A veces es muy cutre y se hace lo que se puede. Y entonces, bueno, pues lo elaboramos todo y varias cosas interesantes, ¿no? Primero, siempre al final de todas las charlas, me da igual el N que fuera, N40, N20, N tal, siempre te venía alguien comentando un asunto que le había pasado a algún amigo. Generalmente esto le pasa siempre a algún amigo. Entonces lo que hacíamos era activábamos nuestro protocolo interno y nos lo autoderivábamos a nuestra asociación, ¿no? Porque trabajamos bastante gratis, somos así de tontas. Y luego otra cosa, dentro de esta encuesta también preguntábamos sobre el consumo de pornografía. Entonces hay una cosa en psicología que se llama sesgo de deseabilidad. Y bueno, pues los chavales que contestaban teníamos edades, pues desde... Muchos rechazamos muchas encuestas que eran menores de 14, no las tuvimos en cuenta. Entonces, generalmente nos centramos de 14 en adelante, ¿no? Y claro, todo repartido por toda la comunidad aragonesa. Zaragoza tiene 700.000 habitantes y el resto de la comunidad autónoma tendrá 300.000. Entonces, distinguimos también zonas urbanas y zonas rurales. Bueno, yo creo que no estaba mal. Entonces, ¿qué pasaba? Que un 7% de esa N tan grande, 3.600, reconocía consumir pornografía. Sin embargo, en la interacción, mientras dábamos el taller, era justamente lo contrario. O sea, era un 50 y tantos % de los chavales los que hablaban abiertamente de que su primera iniciación en materia sexual era a través de la pornografía, ¿no? Luego también la edad de inicio sexual, los chavales identificaban relaciones sexuales... Un momento, perdona. Sí. Podeu tancar la porta, sisplau, quan sortiu? Gràcies. Los chavales identificaban sexo con coito. Y entonces la edad de coito, de iniciación a relaciones sexuales con penetración, era un poquito mayor en las mujeres que los hombres, porque los hombres parece que se iniciaban también con mujeres un poquito más mayores, con chicas un poco más mayores. Estaba en torno a los 14 años en ambos, y os digo que es una N bastante alta, y sí que lo he visto que está un poco en función con el resto de estudios. Y nada, solo quería comentar eso. Era por darle un poco de investigación cuantitativa de andar por casa, pero simplemente para mí el éxito de estos programas de prevención, aunque realmente 1 hora o 2 horas de taller no baste, es detectar algunos casos y concienciar lo que es violencia sexual, porque muchos chavales y chavalas y muchos adultos y adultas, lo veremos esta tarde cuando hablemos de violencia, de victimización secundaria y violencia sexual en adultos, por lo menos es de lo que voy a hablar yo. Mucha gente no es ni siquiera consciente de que ha sido victimizado sexualmente. Entonces, para mí eso ya es un triunfo, porque yo creo que la psicología de la emoción, que ha sido tan desconsideradamente tratada a lo largo de los siglos, creo que este siglo XXI va a ser el de la psicología de la emoción. La gestión de las emociones, la gestión del trauma, creo que es absolutamente relevante y que hay que darle su espacio. Me callo. Ara...
A ver, a ver si me aclaro, porque antes lo tenía muy claro y ahora ya he escuchado mucho. Primero quería preguntaros al respecto, a ver si está tasado mínimamente dos conceptos por parte de lo que puede ser un futuro agresor. El concepto de los pensamientos recurrentes, o sea, que psicológicamente hablando, ¿qué incidencia tiene la pornografía en el inicio de pensamientos recurrentes más dentro de la adolescencia relacionados directamente con esa pornografía que se está consumiendo? Por parte del agresor también habéis hablado de la posible, podríamos llamar frustración por parte de la mujer dentro de lo que es el ver pornografía y no poder hacer o no poder ver su físico, pero la frustración que puede generar también, sobre todo dentro de un adolescente, que puede ser agresor o puede ser futuro agresor, uniéndole esos pensamientos recurrentes. Y luego, por otro lado, lo que es, claro, yo lo llamo así, no tiene nada que ver, pero lo que yo casi llamaría prepornografía, que son los vídeos precisamente totalmente creepy que puedes encontrarte en YouTube. Ya no lo de Peppa Pig, que en concreto hay un vídeo incrustado que el abuelo se lleva a todos los niños a su isla, doblado por alguien muy gracioso que dice auténticas atrocidades, sino una barbaridad de canales de adultos que acompañan a niños haciendo cosas como meterlos en la bañera, mojarlos, ni siquiera algunos de estos de ahora vamos a jugar, no, adultos que a veces se disfrazan de Spiderman con cara tapada dentro de YouTube, que puede accederse a través de YouTube Kids mismo, haciendo cosas que son muy extrañas para el adulto, que cuando te lo encuentras dices, ¿qué es lo que estás viendo? Y por último, el tema de la educación afectivo-sexual a mí me parece importantísimo. Yo tengo una hija, están intentando implementar. A mí lo que me parece que tenemos un problema es con los operadores que tenemos que implementar esto, porque venimos todas las generaciones venimos de una sexualidad viciadísima por la religión más, en concreto en este país, teniendo en cuenta que hemos estado en un estado de totalitarismo ultracatólico durante muchos años y que, vamos, que es que no creo que seamos generaciones todavía preparadas para implementar algo, para poder decir esto es una sexualidad sana. Y nada más. No hi ha cap més paraula, oi? No. Doncs aquí es tanquen els torns d'intervenció i ara, bueno, tu amb la resposta ja responen els ponents i acabem l'acte. Començo jo o tu comences? Sí? En quant als pensaments intrusius, derivats de la pornografia, això ha d'estar modulat necessàriament per característiques de personalitat que comentàvem abans, pel tipus de... O sigui, no és el mateix que jo estigui pensant tot el rato, no? tot el dia. Ai, perdó, m'ha salido en castellano o en catalán. Perdona, es que ahora yo mismo me... Vale. Pues no es lo mismo que yo estoy pensando todo el día en que quiero tener sexo, ¿vale? Que es que quiero tener sexo con menores. No es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hay un componente parafílico, ya es otro tipo de pensamiento intrusivo, ¿sí? Si además se me acompañan con unas características de personalidad antisocial y además se me acompañan, por ejemplo, con déficit en las relaciones interpersonales, claro, ese riesgo va en aumento. O sea, no podemos solo pensar en las imágenes intrusivas. ¿Que las imágenes intrusivas tienen un impacto en esa persona y que le dificultan el día a día? Sí. Y algunos identifican que además, como ese contenido parafílico, necesito ayuda y la piden también. ¿Por qué? Porque también tendrán unos inhibidores de su conducta que normalmente tienen que ver con los valores, tienen que ver con la capacidad empática hacia los demás, que claro, eso ya se despega de la parte antisocial, ¿sí? Que actúan como mecanismos de protección. Aquí hablamos mucho de los factores de riesgo y hemos hablado poco de los factores de protección. Es decir, las personas tenemos factores de riesgo, pero también de protección. Cuando se activan los de protección, pues tendremos uno de riesgo por el cual esa persona puede llegar a solicitar ayuda y por eso es tan importante apostar también por ofrecer ese tipo de ayuda a quienes detectan eso que es problemático para su vida, porque les molesta en su vida, pero también por el contenido de lo que tienen, ¿no?
Así que por aquí vale esto. No me meto en la otra parte, ¿vale? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta y sí, totalmente de acuerdo, es difícil, ¿no? Porque como societat pues, venimos, no, d'un històric. No? Per això és molt important, no, jo crec, el que també es facin polítiques públiques, no? Polítiques públiques, no? Que al final el que parlàvem, no? Doncs a les escoles s'està fent si l'escola té interès o no té interès. Per tant, doncs, bueno, a nivell de polítiques públiques que es facin, no, polítiques en què s'implementin, no, programes d'educació afectivo-sexual a les escoles, que aquests programes, no, també hi puguin participar, no, doncs els progenitors, per exemple, no, i que per tant també es pugui donar aquesta formació, no, en els progenitors i no únicament als mestres, no, cap als alumnes. També, no, hi ha programes, per exemple, és a dir, dins de l'Organització Mundial de la Salut, l'Organització Mundial de la Salut descriu diferents programes de prevenció que s'han demostrat eficaços amb evidència científica. Un és a nivell escolar, no? Doncs, especialment un programa que es diu Safe Kids, que és de prevenció per treballar a les escoles. L'altre és la parentalitat positiva, no? I incloure aquestes estratègies d'educació afectivo-sexual i que aquest treball de parentalitat positiva, per exemple, es pot fer, no? A través de diferents entitats, a través de salut, a través de les escoles que puguin fer, no? També aquestes formacions. I un altre és a través de la primària, és a dir, també l'atenció primària de salut que també té un paper important en la detecció de possibles situacions de violència i en poder acompanyar les famílies també en com gestionar, no, doncs determinades situacions. No? Per tant, jo crec que com a societat ens pot ser difícil, no? També és important, no? Doncs, bueno, l'interès, la motivació, no? Que comentàvem, no? I les reticències o les resistències, però que probablement haurà de ser un tema de polítiques públiques, no? Doncs a nivell educatiu, a nivell de salut, que puguin arribar als nens i les nenes i que puguin arribar a les famílies, per poder fer una mica aquest efecte, una mica xarxa, no? De treballar-ho, no? De manera més global. Sí que hi ha això, doncs, experiències a nivell educatiu, no? On s'inclou també en els pares que puguin anar, no? En aquestes xerrades, en aquestes formacions. I dins dels centres de primària també, formar doncs, el pediatre o el pediatre o infermer, infermera, no? Que està atenent als nens i les nenes i a les famílies i que en el seu dia a dia té un contacte, no? amb aquestes famílies, amb com prevenir determinades situacions de violència i com detectar també aquestes situacions. Però que tenim molta feina, estic d'acord. Bé, doncs donem per acabada la sessió del matí i a la tarda continuarà amb assistència integrada a les víctimes i procediment penal. Jo crec que l'hora em diuen l'hora a 3:15, això és important, a 3:15 perquè és que anem, amb una puntualitat que ni els alemanys. Hi ha les ponències en respecte a l'horari, les intervencions molt interessants i per tant a la tarda continuarà amb el mateix nivell.